Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Esperanza Morales, tengo 72 años y vivo aquí en Guadalajara, Jalisco. Durante 42 años de mi existencia, trabajé como secretaria en una clínica dental. Crié a mi hijo, Lucas, que hoy es un hombre de 41 años, ingeniero civil, padre de 2 hijos hermosos. Soy viuda desde hace 3 años. Perdí a mi esposo, Jorge, después de casi 40 años de matrimonio. Para quien me observe hoy, soy solamente una señora ordinaria, de esas que encuentran en el supermercado, en la farmacia, esperando cita médica, pero cargo un secreto que me está matando por dentro desde hace más de 4 décadas. Prepárense para acompañar una historia más conmovedora. Pero antes de comenzar, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario diciéndonos de dónde están escuchando esta historia. Esto me ayuda a seguir relatando estas historias y hace toda la diferencia para que más personas también puedan escuchar. Necesito regresar al año de 1983. Tenía 30 años, estaba casada con Jorge desde hacía 10 años y nuestra existencia se había convertido en una rutina tan predecible que lograba adivinar exactamente lo que iba a suceder en cada momento del día. Jorge laboraba como gerente en una empresa textil aquí de la ciudad. Era un hombre bueno, respetuoso, de esos que jamás alzaban la voz, nunca llegaban a casa oliendo a alcohol, nunca daban motivo para quejarse, pero tampoco nunca daban razón para la emoción. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba el café, hacía 2 rebanadas de pan con mantequilla para él, siempre de la misma manera. Jorge leía el periódico mientras tomaba café, me daba un besito en la mejilla y se marchaba al trabajo. Yo arreglaba la casa, me bañaba y me dirigía a la clínica del doctor Edmundo, donde laboraba como secretaria desde hacía 8 años. El doctor Edmundo era de esos hombres antiguos que trataba a la mujer como si fuéramos medio tontas. Constantemente hacía comentarios del tipo: las mujeres deberían estar en casa cuidando a los hijos en lugar de estar trabajando. Me lo tragaba callada porque necesitaba el dinero, porque Jorge ganaba bien, pero no lo suficiente para mantener el nivel de vida que queríamos. Por las noches Jorge regresaba a casa, cenábamos viendo televisión o él leyendo el periódico, yo lavaba los trastes, veíamos un poco de telenovela y nos íbamos a dormir. Fin. Era eso todos los días, todos los meses, todos los años. Nuestra vida íntima había prácticamente desaparecido. No es que él fuera malo en la cama, pero se había vuelto obligación, cosa mecánica, como cepillarse los dientes antes de acostarse. Lo que más me desesperaba era el asunto de los hijos. Tratábamos de embarazarnos desde hacía años, pero nada ocurría. Jorge siempre decía que a su debido tiempo Dios lo mandaría, que no era necesario desesperarse, pero yo veía en sus ojos la misma angustia que sentía en mi pecho. Doña Lucía, mi suegra, no perdía la oportunidad de clavar donde dolía. Toda visita era la misma cantinela sobre cómo la vecina de Marcia, mi cuñada, ya estaba esperando el tercer hijo, sobre cómo soñaba con tener nietos, sobre cómo se estaba volviendo vieja y tal vez no vería crecer a los nietos. Ya me había hecho todos los exámenes posibles e imaginables. Los médicos decían que todo estaba perfecto conmigo, que podía embarazarme sin problema alguno. Jorge, por otro lado, siempre encontraba excusas para no hacerse los exámenes. Decía que era cosa de Dios, que el hombre no necesitaba andarse examinando, que cuando fuera para ser, sería. Pero yo veía que tenía miedo de descubrir que el problema estaba con él. Durante la semana, mi vida era esa rutina sofocante entre casa, trabajo y casa otra vez.
pero los fines de semana aparecía Cayo. Cayo Fernández era el mejor amigo de Jorge desde la adolescencia. Era representante comercial, viajaba mucho por México, vendiendo no sé bien qué, pero siempre que regresaba a Guadalajara venía a visitarnos. Y cuando Cayo llegaba, era como si alguien encendiera una luz en nuestra casa. Jorge se volvía completamente diferente cerca del amigo. Reía, contaba chistes, bebía unas cervezas, hablaba sobre fútbol, sobre trabajo, sobre los viejos tiempos. Era como ver a mi marido vivo nuevamente. Cayo era todo lo que Jorge no era. Donde Jorge era serio, Cayo era espontáneo. Donde Jorge era predecible, Cayo era sorpresa. Donde Jorge era seguro y estable, Cayo era peligroso y libre. Cayo tenía 33 años, era soltero, convencido. Decía que el matrimonio no era para él, era guapo. Tenía esa manera de hombre que sabe que es atractivo. Cabello siempre arreglado, ropa siempre impecable, una sonrisa que usaba como arma. Y conmigo tenía una forma de hablar diferente. Siempre preguntaba cómo estaba, si era feliz, si no extrañaba más emoción en la vida. Preguntas que Jorge nunca hacía. Recuerdo un domingo específico. Fue en enero del 83. Hacía un calor terrible. Jorge había hecho asado en el patio, bebido más cerveza de lo normal y después del almuerzo se fue a dormir al sofá de la sala. Yo estaba en la cocina lavando los trastes del almuerzo, sudando en ese calor cuando Cayo apareció para ayudarme a secar los platos. Estábamos ahí, yo lavando, él secando, y de repente me dijo así: Esperanza, tú mereces más que esto. Le pregunté más qué, y él miró alrededor de la cocina, miró a Jorge, roncando en el sofá, y dijo: más que ser invisible en tu propia vida. En ese momento, cuando nuestros dedos se tocaron tomando el mismo plato, sentí algo que no sentía desde hacía años. Sentí que existía, que alguien me veía, que alguien percibía que me estaba muriendo por dentro en esa rutina. Y fue en ese momento que supe que estaba caminando hacia el mayor error de mi vida. Ahora, antes de continuar, necesito pedir disculpas anticipadamente si olvido algún detalle, si confundo alguna fecha o algún nombre. Son más de 40 años los que han pasado. Mi memoria ya no es la misma de antes, pero los puntos importantes, las cosas que realmente marcaron, esas están grabadas en mi corazón, como si hubieran ocurrido ayer. Y es sobre esos momentos que cambiaron toda mi vida que vine aquí a contarles. En los días que siguieron a ese domingo, no lograba sacarme de la cabeza lo que Cayo había dicho sobre ser invisible en mi propia vida. Era como si hubiera puesto el dedo en una herida que ni sabía que tenía. Durante el trabajo, me quedaba distraída, cometiendo errores tontos que dejaban al doctor Edmundo irritado. Ya no tenía paciencia conmigo en los mejores días. Imaginen cuando estaba fallando en las cosas más simples. Ángela, que trabajaba como recepcionista en la clínica y era mi única amiga ahí, notó que algo estaba diferente conmigo. Siempre fue una persona observadora, de esas que notan cuando cambias el tono de voz o cuando estás evitando mirar a los ojos. Un día, durante el descanso del almuerzo, me preguntó si estaba bien, si había pasado algo en casa. Mentí, dije que solo estaba preocupada con la presión de la familia sobre tener hijos, que doña Lucía andaba más pesada con los comentarios. Jorge estaba trabajando hasta más tarde, casi todos los días de esa semana. La empresa estaba pasando por algunos problemas. Había habido un retraso en un pedido grande y él necesitaba quedarse resolviendo las cosas. Yo cenaba sola en la cocina, mirando el teléfono en la pared, pensando en esa servilleta con el número de Cayo que había encontrado después del asado.
No recordaba que Jorge hubiera anotado ese número, y eso me martilleaba en la cabeza. El jueves de esa semana, el teléfono sonó alrededor de las 8 de la noche. Jorge aún no había llegado. Yo estaba lavando los trastes de la cena cuando contesté. Era Cayo preguntando por Jorge. Le expliqué que no había llegado todavía, que estaba teniendo problemas en el trabajo. Y entonces Cayo preguntó cómo estaba yo con esa manera suya, como si realmente le importara la respuesta. La conversación, que debería haber durado 2 minutos, se extendió por más de 20. Cayo preguntó si era feliz, si no extrañaba más cosas en la vida. Contó que acababa de regresar de un viaje a la Ciudad de México. Habló sobre los lugares que conoció, sobre cómo la vida podía ser más colorida cuando uno se permite salir de la rutina. Me escuché contando cosas que nunca había hablado ni con Ángela, sobre cómo soñaba con estudiar psicología cuando era joven, sobre cómo había renunciado a todo para casarme, sobre cómo a veces sentía que estaba viviendo la vida de otra persona. Cuando Jorge llegó, colgué el teléfono rápidamente, pero me quedé pensando en esa conversación toda la noche. Cayo me había escuchado de una manera que Jorge no me escuchaba desde hacía años. Había hecho preguntas sobre mí, sobre mis sueños, sobre quién era yo, además de esposa y secretaria, y eso me movió de una forma que no esperaba. El sábado, Marcia llamó, avisando que tenía una novedad que contar y que iba a pasar por casa con el marido y el hijo. Cuando llegó, estaba radiante, con ese brillo en los ojos que solo quien está embarazada tiene. Anunció que estaba esperando el segundo hijo, que había descubierto la semana anterior y ya no aguantaba guardar el secreto. Toda la familia se puso de fiesta. Jorge se sintió genuinamente feliz por la hermana. Doña Lucía lloró de emoción, hablando que iba a tener otro nieto. Todo mundo abrazaba y celebraba. Y yo ahí forzando una sonrisa, felicitando y fingiendo estar contenta, pero sintiendo una envidia terrible mezclada con una sensación de inadecuación que me daba ganas de llorar. Doña Lucía, por supuesto, no perdió la oportunidad de clavar donde sabía que dolía. Habló que por lo menos una nuera le daba alegrías, que se estaba volviendo vieja y necesitaba ver nacer nietos mientras todavía tenía salud. Jorge trató de defenderme. Dijo que estas cosas pasan a su debido tiempo, pero vi que hasta él estaba avergonzado con la situación. El domingo, Cayo apareció para el asado como siempre hacía. Cuando supo del embarazo de Marcia, felicitó a todo mundo, pero noté que me miró de una manera diferente, como si entendiera exactamente lo que estaba sintiendo. Jorge bebió más de lo normal ese día. Creo que la presión de la semana de trabajo junto con la noticia de la hermana lo habían afectado también. Alrededor de las 10 de la noche, estaba roncando en el sofá de la sala, completamente apagado. Yo estaba en la cocina lavando los platos de la cena cuando Cayo apareció para ayudarme, como había hecho el domingo anterior, solo que esta vez la energía entre nosotros estaba diferente. Había una tensión en el aire que casi se podía tocar con las manos. Lavábamos y secábamos los platos en silencio, pero era un silencio cargado, lleno de cosas que no se estaban diciendo. Fue cuando Cayo habló, mirando alrededor de la cocina. «Tú mereces más que esto, Esperanza». Le pregunté más qué, aunque ya sabía qué tipo de conversación estaba comenzando. Él dijo, «Más que ser invisible en tu propia vida, más que vivir como si no existieras». Estaba secando un plato, pero se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Eras brillante en la escuela». Jorge siempre comentaba eso. Tenías sueños, planes. ¿Qué pasó con esa muchacha? Sentí mi corazón dispararse. Nadie nunca me había preguntado eso.
Nadie nunca había reconocido que existía una esperanza antes del matrimonio, una esperanza que quería más de la vida. Y cuando extendió la mano y tocó mi rostro, no pude alejarme. Jorge se movió en el sofá de la sala y nos separamos rápidamente, fingiendo que nada había pasado, pero algo había cambiado entre nosotros, y los dos lo sabíamos. El resto de la noche pasó en una neblina con Cayo siendo educado y distante. Yo fingiendo normalidad y Jorge durmiendo sin darse cuenta de que nuestra vida acababa de tomar un rumbo completamente diferente. El lunes, por la mañana, estaba lavándome la cara en el baño cuando el teléfono sonó. Jorge ya se había ido al trabajo. Era Cayo. Dijo que quería verme, que necesitábamos platicar. Dijo que había pensado toda la noche sobre nuestra conversación, que quería ayudarme a escoger un regalo especial para el cumpleaños de Jorge que se estaba acercando. Yo sabía que era excusa. Él sabía que yo sabía. Pero aún así dije que sí. Pasé 3 días enteros evitando contestar el teléfono. Cada vez que sonaba, mi corazón se disparaba, porque sabía que podía ser Cayo. Jorge preguntó si estaba bien, dijo que me veía nerviosa, distraída. Inventé que estaba preocupada con unas cuentas, con el trabajo, cualquier cosa para desviar su atención. El miércoles ya no aguanté más y contesté. Era Cayo mismo. Dijo que se había quedado preocupado por mí, que quería saber si estaba bien. Insistió en el encuentro para escoger el regalo de Jorge. Dijo que conocía una tienda en el centro que tenía cosas diferentes, que estaría bien que diera una opinión femenina. Yo sabía que aquello era mentira. Sabía que no era sobre ningún regalo, pero aún así terminé aceptando. Quedamos de encontrarnos en una cafetería cerca del centro, lejos de la clínica, lejos de los lugares donde acostumbraba ir. Cuando llegué ahí, Cayo ya me estaba esperando, sentado en una mesa del fondo, lejos de las ventanas. Estaba diferente de esa manera galante de siempre, más serio, más real. La conversación comenzó sobre el regalo para Jorge, pero duró apenas 5 minutos. Después de eso, Cayo dijo algo que me movió mucho. Habló que siempre había admirado mi dedicación a Jorge, pero que me veía marchitándome a lo largo de los años como una flor que no recibe suficiente sol. Dijo que Jorge comentaba mucho sobre cómo yo era inteligente en la época de la escuela, cómo tenía planes de estudiar, cómo quería ser alguien en la vida. Me quedé sorprendida. No sabía que Jorge hablaba sobre mí de esa manera con los amigos. En nuestra casa nunca conversábamos sobre esas cosas. Era como si mi pasado, mis sueños, mi personalidad de antes del matrimonio hubieran sido borrados. Cayo hizo preguntas que nadie nunca había hecho. Preguntó si era feliz, qué hacía para sentirme viva, si no extrañaba tener a alguien que me viera como mujer y no apenas como esposa. Y me vi contando cosas que ni sabía que estaba sintiendo. Hablé sobre la frustración en el trabajo, sobre cómo el doctor Edmundo me trataba como si fuera una idiota, sobre cómo me sentía pequeña e insignificante la mayor parte del tiempo. Hablé sobre la presión para tener hijos, sobre cómo doña Lucía me hacía sentir como si fuera defectuosa, como si no sirviera ni para ser madre como debía ser. Conté sobre las noches en que me quedaba despierta, pensando si toda mi vida iba a ser esa rutina sin gracia, si iba a morir sin nunca haber vivido de verdad. Cayo me escuchaba de una manera a la que no estaba acostumbrada. Miraba a mis ojos, hacía preguntas, demostraba que realmente le importaban las respuestas. Era como estar siendo vista por primera vez en años. Cuando salimos de la cafetería había comenzado a llover fuerte. Cayo ofreció llevarme hasta casa y acepté porque no quería que nuestro encuentro terminara. En el auto
La tensión era casi insoportable. Nos quedamos parados frente a mi casa con el motor encendido, escuchando la lluvia golpear el techo del auto. Cayo dijo mi nombre bajito, y cuando lo miré, vi que estaba luchando contra algo, como si estuviera tratando de no decir lo que quería decir. Le dije, no lo digas, si lo dices, no habrá vuelta atrás. Y él respondió, tal vez sea hora de no tener vuelta atrás, y me besó. Podía haberlo empujado, podía haber salido del auto, podía haber gritado, podía haber hecho cualquier cosa para parar aquello antes de que comenzara. Pero no hice nada de eso. Lo besé de vuelta con una desesperación que ni sabía que existía dentro de mí. Era como si todos esos años de invisibilidad, de frustración, de soledad, hubieran explotado de una vez. El motel fue idea de los dos. No conversamos sobre eso, simplemente entendimos que era lo que iba a pasar. Me sentí simultáneamente viva y muerta por dentro. Viva, porque por primera vez en años alguien me deseaba, me tocaba como si fuera importante, me miraba como si fuera bonita. Muerta, porque sabía que estaba traicionando no apenas a Jorge, sino todo lo que creía sobre mí misma. Después, en el auto regresando a casa, la culpa llegó como un golpe en el estómago. Comencé a llorar y Cayo trató de consolarme, diciendo que no habíamos hecho nada malo, que apenas nos habíamos conectado de una forma verdadera. Pero yo sabía que estaba mal. Sabía que había cruzado una línea que no se podía descruzar. En los días siguientes me enfermé físicamente. Tenía náuseas constantes, dolor de cabeza, no lograba dormir bien. Jorge se preocupó. Quería que fuera al médico, pero me negué. ¿Cómo iba a explicar a un médico que estaba enferma de culpa? Cayo trató de contactarme varias veces, pero yo evitaba. Cuando finalmente contesté el teléfono, dijo que necesitábamos vernos, que no podía dejar de pensar en mí. Y yo, contra todos mis principios, contra toda mi racionalidad, acepté encontrarme con él una vez más. El segundo encuentro fue aún más intenso que el primero, porque ahora sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo. Ya no había la excusa de la sorpresa, del impulso. Era una elección consciente de continuar con aquello. Y después, cuando estaba regresando a casa, tomé la decisión más difícil de mi vida hasta ese momento. Le dije a Cayo que aquello tenía que parar. Él confesó que se estaba enamorando de mí, que nunca había sentido algo parecido antes. Y yo respondí que eso hacía todo aún peor, porque significaba que no era apenas deseo, era algo que podía destruir completamente mi vida. Le dije que necesitaba dejar de buscarme, que necesitábamos fingir que nada de aquello había pasado. Cayo dijo que no lograba olvidar, que yo había despertado algo en él que no sabía que existía, pero fui firme. Dije que teníamos una elección, o parábamos ahí o destruíamos dos familias, porque Jorge era su amigo también y él sabía muy bien cuánto Jorge me amaba. Regresé a casa ese día, determinada a olvidar todo lo que había pasado, a regresar a mi vida normal, a ser una esposa dedicada y nunca más cometer ese error. Pero 2 semanas después, me di cuenta de que tenía un problema mucho mayor en las manos. Mi menstruación estaba atrasada. Compré la prueba de embarazo en una farmacia del otro lado de la ciudad, usando lentes oscuros, como si eso me fuera a disfrazar de alguna forma. Me sentía ridícula, paranoica, como si todo mundo pudiera ver en mi cara lo que había hecho. El farmacéutico era un señor gentil que explicó cómo usar la prueba, y yo sentía como si estuviera oyendo instrucciones para algo normal, rutinario.
En casa, cerré la puerta del baño e hice la prueba con las manos temblando. Me senté en el piso frío del baño, esperando el resultado, rezando a todos los santos que conocía para que diera negativo. Pero cuando miré, eran 2 líneas azules muy claras. Embarazada. Me quedé ahí sentada en el piso mirando esas 2 líneas y comencé a llorar. No era llanto de alegría, era desesperación pura, porque hacer las cuentas era simple y terrible. Jorge y yo no habíamos tenido relaciones desde hacía más de 2 meses. Las fechas coincidían exactamente con los 2 encuentros que tuve con Cayo. Me levanté del piso, me lavé la cara, escondí la prueba en el fondo del armario y fui a preparar la cena como si fuera un día normal. Pero mi cabeza era una confusión total. ¿Cómo le iba a contar a Jorge? ¿Cómo iba a explicar un embarazo cuando casi no nos tocábamos desde hacía meses? ¿Cómo iba a mirar a sus ojos y mentir por el resto de la vida? Jorge llegó del trabajo más temprano ese día. Estaba animado porque habían conseguido resolver los problemas de la empresa. Cenamos conversando sobre su día, sobre unos planes que tenía para el fin de semana, cosas normales de pareja. Y yo ahí sonriendo y respondiendo, sabiendo que nuestra vida iba a cambiar para siempre. Fue después de la cena que le conté. Jorge estaba tomando café, leyendo el periódico, cuando dije que necesitaba hablar algo importante con él. Dobló el periódico, me miró atentamente y dije simplemente: «Jorge, estoy embarazada». La reacción de él fue algo que nunca voy a olvidar. Primero se quedó en silencio, mirándome como si no hubiera entendido. Después comenzó a sonreír, una sonrisa que fue creciendo hasta tomar toda la cara. Se levantó de la silla, me cargó, me dio vueltas por la cocina gritando de alegría. Estaba llorando y riendo al mismo tiempo, repitiendo que sabía que iba a pasar, que nunca dudó, que era el hombre más feliz del mundo. Ver esa felicidad pura, genuina, fue como recibir una puñalada en el pecho. Jorge llamó inmediatamente a doña Lucía, que gritó de emoción del otro lado de la línea. Llamó a Marcia, que se puso radiante porque nuestros hijos iban a crecer juntos. Llamó hasta a la empresa para contarles a los compañeros y yo ahí, sonriendo y siendo abrazada, pero sintiendo físicamente el peso de la mentira instalándose en mi pecho. Esa noche, Jorge se quedó despierto haciendo planes. Hablaba sobre cómo iba a transformar el cuarto de huéspedes en cuarto de bebé, sobre cómo iba a enseñar fútbol si era niño, sobre cómo iba a proteger si era niña. Hablaba sobre escuela, sobre universidad, sobre el futuro que nuestro hijo tendría, y cada palabra suya era una puñalada en mi conciencia. Al día siguiente, doña Lucía apareció en casa por primera vez en años. Trajo flores, chocolates, me abrazó como nunca me había abrazado antes, pero había algo en sus ojos, una intensidad que me puso nerviosa. Observaba mi rostro atentamente, como si estuviera buscando algo. Hablaba sobre cómo era una bendición, un regalo de Dios, pero las palabras sonaban medio extrañas, como si tuvieran doble sentido. Fui a visitar a mi mamá, Cecilia, para contar la noticia. Se puso feliz, claro, pero su reacción fue más contenida. Dijo que el embarazo era alegría, pero también responsabilidad muy grande. Habló que cuando nace un hijo, muere un poco de la mujer que éramos antes, y me miró de una manera extraña, como si percibiera que algo estaba mal. En la clínica, Ángela notó que estaba diferente, más nerviosa, más distraída, evitando conversaciones. Cuando el doctor Edmundo hizo un comentario sobre que finalmente iba a servir para lo que las mujeres nacieron, Ángela me defendió, pero notó que ni reaccioné a la humillación. Preguntó si estaba todo bien, si el embarazo estaba siendo tranquilo.
Mentía para todo mundo, incluso para mí misma. Decía que estaba feliz, que estaba todo perfecto, que era todo lo que siempre quise. Pero por las noches, cuando Jorge dormía, me quedaba despierta pensando en cómo iba a conseguir vivir con esa mentira por el resto de la vida. ¿Cómo iba a mirar a mi hijo todos los días, sabiendo que era fruto de una traición? ¿Cómo iba a aguantar que Jorge fuera un papá amoroso para un niño que no era suyo? Durante las primeras semanas de embarazo, evitaba cualquier contacto con Cayo. Cuando llamaba, decía que Jorge no estaba y colgaba rápidamente, pero sabía que alguna vez iba a aparecer en nuestra casa, como siempre hacía, y yo iba a tener que enfrentar esa situación. Una tarde, Ángela comentó casualmente que había visto a una mujer muy parecida a mí saliendo de un motel la semana anterior, pero que debía estar equivocada porque yo nunca haría algo así. El comentario fue como un rayo. Fingí que no había oído bien. Pregunté qué motel, qué día, tratando de descubrir si realmente me había visto. Ángela se rió y dijo que debía haber sido impresión suya, que yo era la última persona en el mundo que haría una locura de esas. Pero ese comentario me dejó paranoica. Si Ángela me había visto, otras personas podían haber visto también. ¿Y si alguien le contara a Jorge? ¿Y si alguien hiciera las cuentas cuando naciera el bebé? Comencé a darme cuenta de que guardar ese secreto iba a ser mucho más difícil de lo que imaginaba. Por las noches, mirando a Jorge dormir a mi lado, con una mano protegiendo mi vientre que todavía ni se notaba, entendí que había creado una situación de la cual tal vez nunca lograría salir, y que ese niño que estaba creciendo dentro de mí iba a nacer cargando el peso de una mentira que podría destruir toda nuestra familia. Marzo de 1984 llegó más rápido de lo que esperaba. Estaba de 39 semanas cuando comenzaron las primeras contracciones en una madrugada fría de otoño. Jorge despertó asustado cuando me oyó gemir de dolor. Se levantó rápidamente y comenzó a organizar las cosas para ir al hospital. En el camino sostenía mi mano y decía palabras de aliento, diciendo que pronto nuestro hijo estaría en nuestros brazos, que iba a salir todo bien. Trataba de sonreír entre las contracciones, pero mi cabeza era una confusión de miedo y dolor. Cuando llegamos al hospital, Jorge hizo todo el papeleo mientras me llevaban al cuarto. Fue cuando pasó la primera cosa que no esperaba. Jorge fue llamado urgentemente en la recepción del hospital. Había ocurrido un incendio en el almacén de la empresa y él necesitaba ir ahí inmediatamente para resolver la situación con el seguro. Se quedó desesperado. Dijo que no quería dejarme sola, pero le dije que podía ir, que estas cosas tardan y conseguiría regresar a tiempo. En verdad, una parte de mí se sintió aliviada, porque en ese momento de vulnerabilidad extrema, tenía miedo de mirarlo a los ojos durante el parto y que él notara algo. Tenía miedo de que en el momento de la emoción terminara diciendo alguna tontería, confesando todo. El parto fue conducido por el doctor Enrique, un obstetra que debía tener unos 60 años y trataba a las pacientes como si fueran animales. Hablaba grosero, me decía que parara de hacer drama, decía que el dolor de parto era natural y que la mujer no se moría por eso. Cuando pedía la anestesia, respondía que era capricho, que nuestras abuelas tenían hijos en casa sin todas esas modas. Estaba sola, con dolor, siendo humillada por ese médico horrible, y en medio de las contracciones más fuertes me encontré pensando en Cayo. Me odié por eso, pero era como si mi cuerpo y mi mente estuvieran completamente descontrolados. Quería que él estuviera ahí. Quería que alguien sostuviera mi mano con cariño.
Quería sentir que no estaba sola en ese momento. Lucas nació a las 2:30 de la tarde, después de 8 horas de labor de parto. Cuando el médico lo puso en mi pecho, todavía sucio, llorando, sentí una mezcla de amor y terror que nunca había experimentado antes. Era hermoso, saludable, perfecto, pero cuando miré su rostro, mi corazón casi se detuvo. Tenía los ojos de Cayo. Jorge llegó 2 horas después, corriendo por los pasillos del hospital con un ramo de flores que había comprado en la tienda de la esquina. Cuando entró al cuarto y vio a Lucas en mi regazo, comenzó a llorar de una forma que nunca había visto. Tomó al bebé con tanto cariño, tanta delicadeza, que parecía que estaba cargando un tesoro. Está perfecto, Esperanza. Mira nada más esos ojitos inteligentes. Mira cómo ya nos está mirando. Jorge mecía a Lucas y cantaba bajito una canción de cuna que ni sabía que conocía. Y yo observaba esa escena y sentía que le estaba robando algo precioso, algo que él merecía más que cualquier persona en el mundo. Doña Lucía llegó al final de la tarde con una canasta llena de regalos y flores. Examinó a Lucas detalladamente, como si estuviera haciendo una inspección. Comentó sobre el cabello oscuro, sobre la forma de la cara, sobre cómo era diferente del Jorge bebé. Cada comentario suyo era como una puñalada, pero Jorge estaba tan feliz que no notaba las indirectas. Los primeros días en casa fueron intensos. Lucas era un bebé fácil, dormía bien entre las mamadas, no lloraba mucho, pero yo estaba física y emocionalmente agotada. Jorge se reveló como un papá completamente dedicado. Despertaba de madrugada para los cambios, cantaba canciones de cuna a la hora de dormir, se quedaba horas solo mirando a Lucas dormir. Una noche estaba meciendo a Lucas, que había despertado llorando, y me habló. Esperanza, ¿ves cómo ya me reconoce? ¿Cómo para de llorar cuando lo cargo? Es instinto, ¿no? El bebé reconoce al papá. Sonreí y asentí, pero por dentro estaba destrozada, porque sabía que aquello no era instinto de paternidad. Era simplemente Jorge siendo el hombre cariñoso que siempre fue. Una semana después del nacimiento, el teléfono sonó durante la cena. Jorge contestó y se puso animado. Era Cayo llamando para felicitar. Jorge me pasó el teléfono y Cayo preguntó cómo estaba, cómo había sido el parto. Su voz sonaba diferente, más seria, y cuando preguntó sobre el bebé, sentí que había algo más detrás de la pregunta. Jorge tomó el teléfono de vuelta e invitó a Cayo a conocer a Lucas. Pero Cayo dijo que todavía estaba viajando mucho por trabajo, que más adelante aparecía. Me sentí aliviada y preocupada al mismo tiempo. Aliviada porque no quería enfrentar esa situación todavía. Preocupada porque sabía que alguna vez él iba a querer conocer al niño. En las semanas siguientes trataba de vivir una vida normal, pero era imposible. Cada vez que miraba a Lucas, veía rasgos que me recordaban a Cayo, la forma de los ojos, el color de la piel, hasta algunos gestos que hacen los bebés. Sabía que podía estar imaginando cosas, que mamá primeriza se vuelve paranoica con cualquier cosa, pero no lograba dejar de observar y comparar. Jorge, por otro lado, estaba viviendo el mejor momento de su vida. Cargaba fotos de Lucas en la cartera, las mostraba a todo mundo en el trabajo. Hablaba sobre los progresos del bebé, como si cada sonrisa, cada movimiento fuera un milagro. Y para él realmente lo era. Había esperado tanto por ese hijo que cada segundo al lado de Lucas era puro placer. Fue en una de esas semanas que encontré una revista vieja en la clínica, de esas de variedades que se quedan en la sala de espera. Tenía un artículo sobre representantes comerciales
y en una de las fotos aparecía un grupo de hombres, incluyendo a Cayo. Cuando vi la foto, mi corazón se disparó. La semejanza entre él y Lucas era innegable, al menos para mí. Me llevé la revista a casa y la escondí en el fondo del ropero, como si fuera evidencia de un crimen, porque en verdad era eso mismo lo que sentía, que había cometido un crimen y que alguna vez la policía iba a aparecer en mi puerta para arrestarme. Solo que, en este caso, la policía era la propia verdad, queriendo salir a la luz. Cayo finalmente conoció a Lucas cuando el bebé tenía 8 meses. Apareció una tarde de domingo sin avisar, como siempre hacía, cargando un regalo envuelto y esa sonrisa que yo conocía tan bien. Jorge se puso feliz con la visita del amigo. Dijo que estaba ansioso por presentarle el hijo. Cuando Cayo cargó a Lucas por primera vez, sentí como si el mundo se hubiera detenido. El bebé, que normalmente extrañaba a las personas desconocidas, dejó de llorar inmediatamente y se quedó mirando a Cayo con esos ojitos curiosos. Cayo se vio visiblemente emocionado. Cargaba a Lucas con un cuidado que no esperaba. Y había algo en la manera que miraba al bebé que me dejó con las piernas temblorosas. Jorge, que estaba observando la escena, comentó sonriendo: «Le gustaste, Cayo». Normalmente llora cuando un extraño lo carga. Y Cayo respondió sin quitar los ojos de Lucas: «Debe ser instinto mismo. A veces esas conexiones son inexplicables». A partir de ese día, Cayo se volvió una presencia constante en nuestra vida. Visitaba la casa quincenalmente, siempre con regalos para Lucas, siempre queriendo saber sobre el desarrollo del bebé. Preguntaba cuándo Lucas había comenzado a sonreír, cuándo había rodado solo, cuándo había tratado de sentarse. Jorge se ponía feliz con el interés del amigo. Decía que era bueno tener a alguien de la familia que se preocupara tanto por el niño. Yo observaba todo en silencio, tratando de descifrar si había algo sospechoso en el comportamiento de Cayo o si era solo paranoia mía. Pero había momentos en que miraba a Lucas de una manera que no parecía de tío. Era una mirada más profunda, más paternal. Cuando Lucas cumplió 1 año, Jorge organizó una fiesta grande en nuestro patio. Llamó a toda la familia, algunos amigos del trabajo, vecinos. Cayo estaba ahí, por supuesto, y durante toda la fiesta se quedó cerca de Lucas. Cuando el bebé lloraba, Cayo lograba consolarlo rápidamente. Cuando Lucas tenía hambre, parecía que Cayo sabía antes que yo. Varias personas comentaron durante la fiesta sobre cómo Lucas quería al tío Cayo, cómo parecían tener una conexión especial. Doña Lucía hizo un comentario que me heló la sangre. «Parece hasta papá e hijo, ¿no es cierto? ¡Qué conexión tan bonita!». Jorge se rió y dijo que Cayo siempre fue bueno con los niños, pero vi que observó al amigo con más atención después de eso. Ángela estaba en la fiesta y notó la interacción entre Cayo y Lucas. Me jaló a un rincón y preguntó bajito si no me parecía extraña toda esa cercanía. Dijo que parecía que Cayo conocía a Lucas desde siempre, que había algo diferente ahí. Fingí que no sabía de qué hablaba, pero mi corazón estaba disparado. Los años fueron pasando y la semejanza entre Lucas y Cayo solo aumentaba. A los 3 años, Lucas tenía la misma forma de cara, el mismo color de ojos. Hasta algunos gestos eran idénticos. Durante una fiesta de cumpleaños de la familia, un primo comentó que Lucas no había heredado nada de la familia de Jorge, que debía haber heredado de algún pariente lejano de mi familia. Marcia, que nunca perdía la oportunidad de meter el dedo en la llaga, dijo que realmente era extraño cómo funcionaba la genética a veces, que en su hijo se podían ver rasgos de los 2 lados de la familia, pero
En Lucas era como si hubiera venido de otro lugar. Jorge cambió de tema rápidamente, pero noté que se quedó pensativo después de ese comentario. Fue en esa época que comencé a tener pesadillas recurrentes con mi mamá, Cecilia, que había muerto en el 95. En los sueños, repetía siempre la misma frase que acostumbraba decir cuando estaba viva. Mujer traicionada es mujer enterrada viva. Pero tú hiciste peor, niña. Tú enterraste a tu marido vivo. Despertaba sudada, con el corazón disparado, y miraba a Jorge durmiendo a mi lado. A veces me quedaba observando su cara en la oscuridad, tratando de descifrar si sabía o sospechaba algo. Pero Jorge siempre fue discreto con los sentimientos, guardaba las cosas para sí mismo. En 1990, cuando Lucas cumplió 6 años, la semejanza con Cayo era incontestable. Cualquier persona que mirara a los dos lograba ver que había algo ahí. Durante una visita de Cayo, Lucas estaba jugando en el patio cuando un vecino comentó con Jorge: «Su amigo ahí parece pariente del niño. Son muy parecidos». Jorge respondió que sí, que todo mundo comentaba eso y se rió como si fuera una coincidencia graciosa. Pero esa noche, cuando estábamos cenando, hizo un comentario que me puso alerta. Es curioso cómo Lucas se parece a Cayo, ¿no? A veces parece hasta que fueran papá e hijo. La frase se quedó resonando en mi cabeza por días. Era la primera vez que Jorge verbalizaba aquello, aunque fuera de forma aparentemente inocente. Comencé a observar más atentamente su comportamiento, tratando de percibir si había cambiado algo en la forma como trataba a Lucas o cómo se relacionaba conmigo. Pero Jorge continuaba siendo el mismo papá dedicado de siempre. Jugaba con Lucas, ayudaba con la tarea, lo llevaba a jugar fútbol los fines de semana. Si sospechaba algo, no lo demostraba. Al contrario, parecía que mientras más Lucas crecía, más Jorge se dedicaba a él, como si quisiera compensar algo. Una tarde, Lucas vino de la escuela contando que la maestra había pedido que llevara fotos de la familia para un proyecto sobre genealogía. Quería fotos de los abuelos, de los tíos, de los amigos cercanos de la familia. Cuando mencionó al tío Cayo, dijo que quería llevar una foto donde aparecieran juntos, porque todo mundo decía que eran muy parecidos. Esa noche, buscando fotos viejas en una caja del desván, encontré varias donde Jorge, Cayo y yo aparecíamos juntos en los tiempos de noviazgo e inicio del matrimonio. En una de ellas, de un asado reciente, Cayo estaba cargando a Lucas y la semejanza entre ellos era impactante. Era como ver una foto de papá e hijo. Me quedé mirando esa foto por mucho tiempo, pensando en cómo mi vida se había vuelto una mentira tan elaborada. Quemé discretamente varias fotos donde la semejanza era más evidente, pero sabía que eso era solo aplazamiento. Alguna vez la verdad iba a aparecer y yo necesitaba estar preparada para cuando eso pasara. Cuando Lucas entró en la adolescencia en 1998, la situación se volvió aún más difícil de manejar. A los 14 años, se estaba transformando en un joven que era idéntico a Cayo a la misma edad, la misma barbilla marcada, la misma manera de sonreír de lado. Hasta la forma de gesticular con las manos era idéntica. Jorge observaba en silencio, pero yo notaba que estaba cada vez más pensativo, más distante emocionalmente. No es que hubiera cambiado la manera de tratar a Lucas, continuaba siendo el papá cariñoso de siempre, pero había algo en sus ojos, una melancolía que no existía antes. Durante una de las visitas de Cayo, Lucas comentó algo que me hizo detener el corazón. «Tío Cayo, la gente de la escuela siempre pregunta si eres mi papá. Dicen que somos muy parecidos». Cayo se vio visiblemente emocionado con el comentario.
Jorge incómodo y yo en pánico total. Cayo respondió con la voz medio quebrada. Sí, a veces la genética juega esas bromas. Debe haber algún pariente lejano en común que no conocemos. Pero la manera que miró a Lucas en ese momento no era de tío, era de papá que quería asumir al hijo enfrente de todo mundo. Jorge cambió de tema rápidamente, pero el silencio que siguió fue incómodo. Esa noche, después de que Cayo se fue, Jorge se quedó más callado de lo normal. Cuando fuimos a acostarnos, hizo un comentario que me puso alerta. Cayo anda muy emotivo últimamente. Creo que está pasando por algo. Doña Lucía, que ahora tenía 76 años, se había vuelto más directa en sus comentarios. Durante un almuerzo de domingo observó a Lucas comiendo y dijo alto para que todo mundo oyera. Este niño no tiene nada del Jorge niño, nada. Es extraño cómo funciona la genética a veces. Jorge le pidió a la mamá que parara con esos comentarios. Dijo que los niños cambian mucho conforme crecen. Pero doña Lucía insistió. Crié 3 hijos, Jorge. Sé reconocer rasgos de familia. Este niño no heredó nada de nuestro lado. Marcia, que siempre le gustó un chisme, continuó. Es verdad, Jorge. Lucas es hermoso, pero realmente no se parece en nada a ti, ni a Esperanza, para decir la verdad. Las dos se quedaron especulando sobre de quién Lucas podía haber heredado, mientras yo fingía estar ocupada en la cocina, pero escuchaba cada palabra con el corazón en la boca. Fue en esa época que comencé a tener esos pesadillas con mi mamá. Aparecía en los sueños, siempre repitiendo esa frase sobre mujer traicionada, ser mujer enterrada viva, pero agregaba, hiciste peor que ser traicionada, niña. Enterraste a tu marido vivo en una mentira. Despertaba mojada de sudor con esa voz resonando en mi cabeza. En el 2000, Lucas encontró una caja de fotos viejas en el desván y bajó animado para mostrármelas. Entre las fotos había varias de Jorge y Cayo jóvenes, de asados antiguos, de fiestas de cumpleaños. Lucas se quedó fascinado especialmente con una foto donde Cayo aparecía más o menos con la edad que él tenía en esa época. Mira qué increíble, mamá. El tío Cayo era igualito a mí a esta edad. ¿Será que hay algún parentesco lejano que no sabemos? Estaría padre descubrir de dónde viene esta semejanza. Lucas estaba genuinamente curioso, sin ninguna malicia, pero esas palabras se quedaron martillando en mi cabeza por semanas. Sabía que necesitaba hacer algo para alejar esa curiosidad suya. Entonces, inventé una historia sobre cómo a veces las personas que conviven mucho terminan desarrollando características parecidas, que debía ser por la convivencia cercana con el tío desde pequeño. Lucas aceptó la explicación, pero continuó comentando sobre la semejanza siempre que veía a Cayo. Jorge, observando toda esa situación, comenzó a hacer preguntas que me ponían nerviosa. Un día preguntó directamente, Esperanza, ¿no te parece que Cayo anda muy apegado a Lucas? ¿Más de lo que sería normal para un tío? Respondí que Cayo siempre fue cariñoso, que le gustaban los niños, pero Jorge se quedó pensativo. Durante una reunión familiar para celebrar los 16 años de Lucas, Cayo bebió más de lo normal, se puso emotivo, abrazó a Lucas de lejos, lo que hizo que el niño sonriera y se pusiera rojo. Jorge observó toda la escena con una expresión que no lograba descifrar. Esa noche, cuando nos íbamos a acostar, Jorge trató de tocar el tema. Cayo estuvo muy extraño hoy, muy emotivo con Lucas. Hizo una pausa larga y continuó. A veces pienso que... Lo interrumpí, preguntando qué pensaba, pero él desistió. Nada, tonterías mías. Pero yo sabía que no eran tonterías. Jorge estaba comenzando a juntar las piezas del rompecabezas y yo no sabía
cómo seguir fingiendo que no había nada malo. La adolescencia de Lucas estaba exponiendo una verdad que había logrado esconder durante la infancia, pero que ahora se volvía más difícil de negar cada día que pasaba. A finales del 2000, en una madrugada, el teléfono sonó. Jorge estaba durmiendo profundo, entonces contesté bajito para no despertarlo. Era Cayo, claramente borracho, con la voz pastosa y emotiva. Dijo algo que me hizo temblar las piernas. Esperanza, necesitamos platicar sobre nuestro hijo. Colgué el teléfono rápidamente, pero me quedé despierta el resto de la noche pensando en esas palabras. Nuestro hijo. Cayo había finalmente verbalizado lo que sabía que pensaba desde hacía años, y yo sabía que alguna vez él iba a querer algo más que ser apenas el tío querido. Iba a querer ser reconocido como papá. Al día siguiente de esa llamada nocturna, me encontré con Cayo en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Había pedido que platicáramos urgentemente y yo sabía que ya no podía huir de esa conversación. Cuando llegué ya me estaba esperando y su estado me asustó. Estaba visiblemente deteriorado por el alcohol, ojos rojos, manos temblorosas, apariencia descuidada. Ya no era el hombre seductor y bien arreglado que conocía. Cayo fue directo al punto. Esperanza, ya no aguanto más fingir. Lucas es mi hijo y quiero que sepa la verdad. Su voz estaba desesperada, como si hubiera estado guardando aquello tanto tiempo que ya no lograba respirar bien. Por primera vez en 17 años, respondí con una firmeza que ni sabía que tenía. Lucas es hijo de Jorge. Jorge es quien despertó de madrugada cuando estaba enfermo, quien le enseñó la tarea, quien fue a las reuniones de la escuela. ¿Quién le enseñó a andar en bicicleta? Tú eres apenas el tío que aparece los fines de semana con regalos. Cayo insistió. Pero él tiene derecho de saber la verdad biológica, tiene derecho de conocer sus orígenes reales. Miré bien a sus ojos y dije algo que tenía guardado desde hacía años. ¿Qué verdad? ¿Que fue concebido en una traición de dos personas casadas? ¿Que el papá biológico es un alcohólico que nunca asumió responsabilidad alguna en la vida? ¿Que la mamá mintió por 17 años? ¿Esa es la verdad que quieres contarle? La conversación fue tensa y dolorosa. Cayo confesó que bebía para lograr dormir, que no aguantaba ver a Lucas crecer sin poder asumir que era papá. Dijo que se sentía como un fantasma en su propia vida, siempre cerca, pero nunca reconocido. Respondí que él había tomado esa decisión 17 años atrás, cuando decidió que era mejor no asumir las consecuencias. En los años siguientes, entre 2002 y 2005, Cayo continuó frecuentando nuestra casa, pero ahora había una tensión palpable en el aire. Hacía comentarios ambiguos sobre paternidad, sobre futuro, sobre herencia genética. Decía cosas como, es bueno ver a un niño crecer bien educado, o Lucas va a ser un hombre de carácter igual al papá. Las palabras eran cuidadosamente escogidas para tener doble sentido. Jorge comenzó a percibir el cambio en el comportamiento del amigo. Cayo estaba más introspectivo, bebía más durante las visitas y tenía una forma diferente de mirar a Lucas. Durante un asado, Jorge comentó conmigo: Cayo anda extraño últimamente, parece que está cargando algún peso. En 2005, cuando Lucas anunció su noviazgo con Daniela, Cayo hizo un brindis que me dejó helada. Es bueno ver a un hijo. Se detuvo, se corrigió. A un joven crecer y encontrar el amor verdadero. La corrección fue intencional y todos en la mesa lo notaron. Tuve que ir al baño y vomité de nerviosismo. Fue en 2008 que pasó algo que me dejó aún más paranoica. Ángela, que ya estaba jubilada, me buscó en una cafetería para conversar. Habló de forma directa.
Esperanza, sabes que siempre supe, ¿no es cierto? Traté de negar, pero ella continuó. Ese día en el motel, años atrás, eras tú. Y después, viendo a Lucas crecer, cualquier persona con ojos ve la semejanza. Ángela me dijo que no tenía intención de contarle a nadie, que no era problema suyo, pero que yo necesitaba saber que no era la única persona que sospechaba. Medio mundo ya se dio cuenta, Esperanza. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo vas a lograr mantener esta farsa? La conversación con Ángela me dejó desesperada. Si ella se había dado cuenta, otras personas también. ¿Y si todo mundo sabía menos Jorge? ¿O será que Jorge también sabía y estaba apenas fingiendo que no sabía? Comencé a observar más atentamente su comportamiento, buscando señales de que podía estar sospechando. En 2010 pasó el peor momento de todos esos años. Doña Lucía, ahora con 87 años, me llamó para una conversación particular en su casa. Dijo que quería hablar conmigo sobre algo importante, sin rodeos. Niña, soy vieja, pero no soy ciega. Ese nieto mío no tiene ni una gota de sangre de mi Jorge. Sus palabras fueron como bofetadas. Continuó. No soy tonta. Sé reconocer cuando algo no cuadra y ese niño no es nieto mío de sangre. Doña Lucía entonces hizo un chantaje sutil, pero claro. No voy a contar nada mientras esté viva, pero necesitas pensar en lo que va a pasar cuando me muera, porque estas cosas siempre salen a la luz, tarde o temprano, y cuando salgan, es mejor que salgan de ti, no de otra persona. Salí de la casa de la suegra completamente devastada. Era como si las paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor. Primero Ángela, ahora doña Lucía. ¿Cuántas otras personas sabían o sospechaban? ¿Y cómo Jorge todavía no se había dado cuenta? ¿O será que se había dado cuenta y estaba esperando que yo contara? Esa noche, Jorge me encontró llorando en la cocina y preguntó qué su mamá me había dicho. Mentí. Dije que se estaba quejando de mi forma de criar a Lucas, que estaba triste por eso. Pero Jorge me miró de una manera extraña, como si no creyera completamente en mi versión. Durante los años siguientes viví en una tensión constante. Cada visita de Cayo era una prueba de resistencia. Cada comentario de doña Lucía era una amenaza velada. Cada pregunta de Lucas sobre sus orígenes era un momento de pánico. Y Jorge observaba todo en silencio, cada vez más pensativo, cada vez más distante emocionalmente. Sabía que esa situación no podía durar para siempre. El secreto se estaba volviendo demasiado pesado para cargarlo sola, y las personas a mi alrededor estaban comenzando a presionar cada una a su manera. Pero no sabía cómo salir de esa situación sin destruir completamente la vida de todo mundo que amaba. Cuando Jorge me preguntó sobre la conversación con doña Lucía, consideré seriamente, por primera vez en todos esos años, contar la verdad completa. Me quedé algunos segundos en silencio, mirando a ese hombre bueno que había sido el mejor marido y papá que alguien podía desear. Pero antes de que lograra abrir la boca, me interrumpió. ¿Sabes qué, Esperanza? Mi mamá siempre tuvo teorías sobre todo y sobre todo mundo. Desde que era niño, vive inventando intrigas y sospechas. No importa lo que dijo, lo que importa es que nosotros tres somos una familia y nada ni nadie va a cambiar eso. La manera que Jorge habló, mirándome directamente a los ojos, me hizo entender que él sabía. Tal vez no supiera los detalles, tal vez nunca tuviera certeza absoluta, pero en el fondo del corazón sabía, o al menos sospechaba fuertemente, y me estaba diciendo que había escogido quedarse conmigo y con Lucas aún así. A partir de ese día, nuestra relación cambió de una forma sutil, pero profunda. No hubo discusiones,
No hubo confrontaciones, pero había una melancolía compartida entre nosotros. Jorge se volvió más cariñoso conmigo, más presente emocionalmente, como si quisiera mostrarme que me perdonaba sin nunca necesitar decirlo en palabras. Yo correspondía a ese cariño con una gratitud que a veces me daba ganas de llorar. Cocinaba los platillos que más le gustaban, prestaba más atención a las cosas que contaba sobre el trabajo. Trataba de ser la mejor esposa posible para compensar el dolor que sabía que había causado, aunque nunca fuera verbalizado entre nosotros. En 2012, Lucas se casó con Daniela en una ceremonia hermosa que hicimos en el club de la ciudad. Jorge estaba radiante. Caminó con Lucas hasta el altar, como si fuera realmente su papá biológico. Durante el discurso que hizo en la fiesta, habló sobre cómo estaba orgulloso del hombre que Lucas se había vuelto, sobre los valores que había aprendido, sobre cómo sabía que sería un marido dedicado porque había tenido un buen ejemplo en casa. Cayo estaba en la fiesta, por supuesto, pero se quedó más alejado de lo normal. Observaba los eventos de lejos, bebía más de lo debido, y en algunos momentos lo pesqué mirando a Lucas con una expresión de puro dolor. Era como si estuviera viendo a otro hombre cosechar los frutos de lo que él había sembrado. En 2015 nació Sofía, nuestra primera nieta. Jorge se transformó completamente cuando se volvió abuelo. Era como si toda la energía paterna que había dedicado a Lucas se hubiera multiplicado por 10. Pasaba horas jugando en el piso con la niña, inventando juegos, contando historias, enseñando canciones infantiles que ni sabía que conocía. Cuando observaba a Jorge con Sofía, pensaba sobre cómo la paternidad verdadera no tiene nada que ver con el ADN, tiene que ver con presencia, con dedicación, con amor incondicional. Jorge había sido papá de Lucas todos los días durante más de 30 años y ahora estaba siendo abuelo de Sofía con la misma intensidad. Pedro nació en 2018 y Jorge repitió todo ese ritual de abuelo consentidor. Cantaba canciones de cuna, cambiaba pañales, despertaba en medio de la noche cuando el bebé lloraba y Lucas y Daniela estaban agotados. A los 75 años, tenía más energía para jugar con los nietos que muchos papás jóvenes que conocía. Durante ese período, Cayo aparecía cada vez menos. Cuando venía, observaba a los niños de lejos, con una expresión melancólica que partía mi corazón. Una vez comentó con Jorge: «Construiste una familia hermosa». Y Jorge respondió con una simplicidad que me emocionó: «Construí con esperanza. La familia se construye con amor, no con sangre». Doña Lucía murió en 2018, a los 95 años. Durante el velorio, en un momento en que estábamos solas cerca del ataúd, sentí que necesitaba hacer las paces con ella. Susurré que había tratado de ser la mejor mamá posible para Lucas, que había amado a Jorge todos los días de mi vida, aun con mis errores, y juro que sentí que me escuchó y me perdonó. En el último momento lúcido que tuvo antes de morir, sostuvo mi mano y dijo: «Cuida bien a Jorge, se merece ser feliz». En 2020, Jorge se hizo unos exámenes médicos de rutina porque estaba sintiendo unos dolores en el pecho y cansancio. El médico, investigando el historial familiar para cuestiones cardíacas, pidió también exámenes de fertilidad como parte de un chequeo más amplio. Fue así por casualidad que Jorge descubrió que siempre fue estéril, una condición congénita que nunca había sido diagnosticada. Jorge se quedó 2 días en silencio absoluto después de recibir los resultados. Noté que algo había pasado, pero él no comentaba nada. Andaba por la casa pensativo,
Me miraba de una manera diferente, pero no era una mirada de rabia o decepción, era una mirada de comprensión. Una noche, después de 2 días de ese silencio, se sentó en la cama a mi lado y preguntó: Esperanza, ¿quieres contarme algo? Lo miré y pregunté de vuelta: ¿Quieres escuchar? Pensó por algunos minutos, me miró a los ojos y respondió: No, no quiero. Solo quiero que sepas que amo a nuestra familia exactamente como es. Esa noche, por primera vez en años, Jorge me abrazó de una manera que me hizo sentir completamente perdonada. No hablamos sobre exámenes, no hablamos sobre el pasado, no hablamos sobre nada que pudiera lastimar, apenas nos quedamos ahí abrazados, sabiendo que nuestra familia había sido construida con amor verdadero, independiente de cualquier otra cosa. En los meses siguientes, Jorge se volvió aún más cariñoso conmigo y más dedicado a los nietos. Era como si haber descubierto la verdad científicamente lo hubiera liberado de una duda que cargaba desde hacía décadas, y ahora podía amar sin reservas, sabiendo que ese amor era una elección consciente, no una obligación biológica. Jorge escondió los síntomas cardíacos por varios meses, no queriendo preocupar a la familia durante la pandemia de 2020. Yo notaba que estaba más cansado, que subía las escaleras con más dificultad, que a veces paraba para descansar en medio de actividades simples. Pero cuando preguntaba si estaba todo bien, siempre decía que era solo la edad llegando, que estaba trabajando demasiado. Durante el periodo de aislamiento, terminamos pasando más tiempo juntos del que habíamos pasado en décadas. Sin las visitas constantes de la familia, sin la prisa del trabajo, nos quedábamos en casa conversando sobre cosas que desde hacía años no conversábamos. Jorge hablaba sobre los planes para el retiro, sobre viajes que quería hacer, sobre cómo quería enseñar a los nietos a pescar. En una de esas conversaciones me preguntó: Esperanza, si pudieras regresar en el tiempo, ¿cambiarías algo? Pensé mucho antes de responder y dije: cambiaría las mentiras, pero no cambiaría el amor. Jorge sonrió de esa manera suya y respondió: entonces hicimos todo bien en lo que realmente importa. Era como si hubiéramos encontrado una paz que nunca habíamos tenido antes. No había más secretos entre nosotros, no en el sentido de que todo hubiera sido dicho, sino en el sentido de que todo había sido comprendido y aceptado. Jorge me miraba como si me viera completamente, con todos mis errores y aciertos, y escogiera amarme aún así. En marzo de 2022, Jorge se desmayó en el trabajo y fue llevado directo al hospital. El diagnóstico fue insuficiencia cardíaca grave. El médico explicó que su corazón estaba muy debilitado, que necesitaría cuidados intensivos y que no había mucho que hacer además de tratar de dejarlo cómodo. Jorge estuvo internado por 2 semanas, consciente pero cada vez más débil. Lucas lo visitaba todos los días después del trabajo. Llevaba a los niños los fines de semana para alegrar al abuelo. Sofía, que ahora tenía 7 años, le dibujaba cartitas. Pedro, con 4 años, le contaba sobre la escuela y los amigos. Jorge los escuchaba con esa sonrisa tranquila, como si cada palabra fuera un regalo. Durante una de esas visitas, Jorge llamó a Lucas para conversar a solas. Yo estaba en el pasillo, pero logré oír cuando le dijo: Hijo, te volviste un hombre mejor de lo que jamás soñé. Aprendí más siendo tu papá de lo que enseñé. Gracias por haberme dado el privilegio de verte crecer. Lucas salió del cuarto llorando y me abrazó en el pasillo. Mamá, está hablando como si se fuera a despedir. Consolé a mi hijo, pero sabía que Jorge realmente se estaba despidiendo. Había una serenidad en él que solo viene cuando la persona hizo las paces con la vida que vivió.
En una de las últimas conversaciones que tuvimos a solas, Jorge sostuvo mi mano y habló sobre el legado. Lo que dejamos atrás no es sangre, Esperanza, es amor, no es ADN, son valores. No es genética, es carácter. ¿Entiendes eso, no? Entendí perfectamente. Me estaba diciendo que Lucas era hijo suyo de todas las formas que realmente importaban. Jorge también habló sobre el futuro. Cuando ya no esté aquí, vas a tener que tomar algunas decisiones difíciles. Solo quiero que recuerdes que lo que construimos juntos fue real. El amor que le dimos a Lucas fue real. La familia que creamos fue real. Nada, ni nadie puede quitarnos eso. En la penúltima noche que pasamos juntos, Jorge estaba más débil, pero quiso hablar conmigo sobre perdón. Esperanza, pasé toda la vida tratando de ser un hombre bueno, pero sé que cometí errores también. Te perdoné hace mucho tiempo, y espero que me perdones por mis errores también. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos en esa época. En la última conversación lúcida que tuvimos, Jorge sostuvo mi mano con toda la fuerza que todavía tenía y dijo: «Fuiste el gran amor de mi vida». ¿Y Lucas? Lucas fue el regalo más bonito que la vida me dio. Solo quiero que, cuando me vaya, nunca más cargues ningún peso innecesario. Y si hay alguna verdad que necesite ser dicha, que sea por amor y no por culpa. Jorge murió durmiendo en una madrugada de abril, sin dolor, con mi mano sosteniendo la suya. Estaba al lado de la cama cuando sentí que su respiración se volvió más lenta, más espaciada, hasta parar completamente. Fue como si hubiera simplemente decidido que era hora de partir y partió en paz. El velorio fue emocionante. La iglesia se llenó de personas que Jorge había tocado durante la vida, compañeros de trabajo, vecinos, amigos de la familia, parientes lejanos. Todo mundo tenía una historia que contar sobre su bondad, sobre cómo había ayudado en algún momento difícil, sobre cómo era un hombre íntegro y dedicado. Lucas hizo un discurso emocionado hablando sobre cómo Jorge había sido el mejor papá que alguien podía tener, sobre cómo había aprendido con él lo que significaba ser un hombre de verdad. Mi papá me enseñó que la familia no es solo sobre sangre, es sobre presencia, es sobre estar ahí en los momentos difíciles y en los momentos alegres, es sobre amor incondicional. Cuando oí esas palabras de Lucas, tuve la certeza de que Jorge había logrado transmitirle los valores más importantes. Independiente de cualquier cuestión biológica, Lucas se había vuelto el hombre que era porque tuvo a Jorge como papá, y esa era una herencia que nadie nunca podría quitarle. Fue en ese momento, oyendo a mi hijo hablar sobre el papá que lo crió, que entendí que Jorge me había dejado un último regalo, la certeza de que el amor verdadero siempre vence cualquier circunstancia. En el velorio de Jorge, después de que la mayoría de las personas ya se habían ido, Cayo apareció. No lo había visto desde hacía casi un año y su estado me impactó. Estaba visiblemente debilitado, demasiado flaco, con la piel amarillenta y las manos temblando constantemente. Parecía un hombre que se estaba muriendo poco a poco, consumido por el alcohol y sus propios demonios. Se acercó al ataúd, se quedó algunos minutos en silencio, mirando a Jorge, y después vino a hablar conmigo. Pidió que conversáramos reservadamente, lejos de las otras personas. Fuimos a un cuarto más pequeño de la funeraria, y ahí dijo la frase que ya estaba esperando desde hacía más de 20 años. Ahora que Jorge se fue, Lucas necesita saber la verdad. Pero esta vez ya no era más la mujer asustada y culpable de años atrás. El dolor de la pérdida y las palabras finales de Jorge me habían dado una fuerza que no sabía que tenía.
Miré directamente a los ojos de Cayo y respondí: Jorge no se fue. Murió siendo el papá que tú nunca fuiste, y Lucas no necesita nada que venga de ti. Cayo insistió: es mi hijo biológico, tiene mis genes, mi linaje. Y respondí con una firmeza que me sorprendió: tiene el carácter de Jorge, los valores de Jorge, el amor de Jorge. Eso vale más que cualquier gen tuyo. Durante el año de 2023, Cayo me buscó varias veces. Estaba visiblemente enfermo, cirrosis hepática en etapa avanzada. El médico debía haberle dado pocos meses de vida. En una de las conversaciones confesó: Esperanza, sé que lo arruiné todo, pero quiero conocer a mis nietos antes de morir. Fui implacable en la respuesta. Perdiste ese derecho hace 40 años, Cayo, cuando escogiste ser apenas el tío divertido, en vez de asumir las responsabilidades de verdad. Sofía y Pedro tienen un abuelo. Es Jorge, aunque esté muerto. Es él quien vive en las historias que contamos, en los valores que enseñamos, en el amor que sienten. En mayo de 2023, Lucas vino a visitarme y comentó algo que me puso alerta. Mamá, es extraño cómo el tío Cayo desapareció después del velorio de papá. Siempre fue tan presente en nuestra vida y ahora parece que se evaporó. Dije que tal vez estaba pasando por un momento difícil, que a veces las personas se alejan cuando pierden a alguien querido. Pero por dentro sabía que Cayo se estaba preparando para algo. En los últimos encuentros que tuvimos, parecía desesperado, como si el tiempo se estuviera agotando y él necesitara tomar una decisión definitiva sobre revelar o no la verdad. Hablaba sobre legado, sobre dejar algo de sí en el mundo, sobre morir como si nunca hubiera existido. En julio, Cayo fue internado en estado grave. Me llamó del hospital con la voz débil, pero todavía testaruda. Esperanza, voy a morir sin conocer a mi hijo de verdad. Y respondí: vas a morir siendo exactamente lo que siempre fuiste. Un hombre que puso sus propios deseos por encima de la felicidad de otros. Esa fue nuestra última conversación. Cayo murió una semana después, solo en el hospital. No fui al velorio, pero supe que Lucas fue a rendir respeto al amigo del papá. Cuando regresó a casa ese día, comentó: fue triste, mamá. Casi no había nadie ahí. El tío Cayo murió muy solo. La muerte de Cayo debería haber sido un alivio para mí, pero en verdad trajo una responsabilidad aún mayor. Ahora yo era la única persona viva que conocía toda la verdad y me tocaba solo a mí decidir qué hacer con ella. Ya no había nadie más para dividir el peso de ese secreto. Durante los meses siguientes, traté de regresar a la vida normal, pero noté que Lucas estaba cada vez más curioso sobre cuestiones familiares. Estaba investigando la genealogía de la familia para mostrarles a Sofía y Pedro de dónde venían, cuáles eran sus orígenes, su historia. Un día me preguntó: mamá, ¿tienes más fotos viejas de papá con los amigos? A los niños les gustaron mucho las historias sobre cómo eran jóvenes. Cuando fui a buscar las fotos, me di cuenta de que había quemado muchas de las que mostraban la semejanza entre Lucas y Cayo, pero todavía había algunas que habían escapado. Lucas se quedó mirando una foto donde aparecía en el regazo de Cayo cuando era niño y comentó: es impresionante cómo era parecido al tío Cayo pequeño. Daniela siempre dice que Sofía se parece a ti, Pedro se parece a papá, pero yo no me parecía a nadie de la familia. Debe haber algún parentesco lejano que no conocemos. En ese momento, mirando a mi hijo de 40 años, papá de 2 niños hermosos, hombre íntegro y trabajador que Jorge había criado con tanto amor, entendí que llegaría un día en que tendría que decidir entre proteger el pasado o respetar su derecho a la verdad.
Daniela, siempre curiosa y estudiosa, comenzó así a hablar sobre esas pruebas de ADN que se estaban volviendo populares. Sería interesante hacer una para que los niños entiendan sus orígenes geográficos, ¿no? Esas pruebas muestran de qué regiones del mundo vinieron nuestros ancestros. Lucas se interesó en la idea y sentí que el piso se me iba de los pies porque sabía que si Lucas se hacía una de esas pruebas, descubriría que Jorge no era su papá biológico, y ahí toda la verdad saldría a la luz, pero no de la forma que yo escogiera, no en el momento que considerara correcto. Vendría de un laboratorio, de un resultado frío y científico, sin toda la historia de amor que existía detrás. Fue entonces que comencé a pensar seriamente en contar todo antes de que él lo descubriera por su cuenta. Pero, ¿cómo contar una historia así después de 40 años? ¿Cómo explicar que el papá que amaba no era su papá biológico? ¿Cómo hacer que entendiera que eso no disminuía en nada el amor que recibió? Durante el año de 2024, Lucas intensificó su investigación sobre la historia de la familia. Daniela lo animaba. Creía que era importante que Sofía y Pedro conocieran sus raíces. Hacían preguntas específicas sobre el pasado. Querían detalles sobre cómo Jorge y yo nos conocimos, sobre los amigos de la época, sobre tradiciones familiares que podrían pasar a los niños. Durante un almuerzo de domingo, Lucas comentó casualmente algo que hizo que mi corazón se disparara. Mamá, estaba organizando esas fotos viejas y me di cuenta de que tengo muy poco de la familia de papá físicamente. Sería interesante hacer una prueba de ADN, ¿no crees? Esas pruebas muestran orígenes geográficos, predisposiciones genéticas, hasta parientes lejanos que no conocemos. Daniela continuó. Sería genial para que los niños entiendan de dónde vinieron, y quién sabe si no descubrimos algunos parientes perdidos por ahí. Lucas estuvo de acuerdo. Es verdad, voy a pedir un kit por internet. Debe ser interesante ver qué sorpresas van a aparecer. En las semanas siguientes, Lucas continuó haciendo preguntas que me ponían cada vez más nerviosa. Quería saber sobre nuestra juventud, sobre cómo Jorge y Cayo se conocieron, sobre por qué Cayo nunca se casó. Siempre me pareció extraño que el tío Cayo fuera tan dedicado a nuestra familia siendo soltero. Parecía que me quería más de lo que un tío normal querría. En enero de 2025, durante una visita de los niños, pasó algo que me hizo entender que el tiempo se estaba agotando. Sofía, ahora con 10 años, estaba revisando una caja de fotos viejas y encontró una donde Cayo aparecía cargando a Lucas niño. Abuela, ¿quién es este señor? El tío Lucas bebé se parece mucho a él. Sofía les mostró la foto a todos. Lucas miró atentamente y se quedó pensativo. Realmente se parece. ¡Qué extraño! Nunca me había fijado en eso antes. Daniela comentó. Es impresionante cómo la genética puede saltar generaciones, ¿no? A veces, características que no aparecen en los papás surgen en los hijos. Lucas estuvo de acuerdo. Es verdad. Tal vez debería hacer esa prueba de ADN por curiosidad científica. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en la casa, mirando esa foto que Sofía había encontrado. Era imposible negar la semejanza. Cualquier persona que mirara vería que había algo ahí. Y si Lucas estaba curioso sobre sus orígenes, era cuestión de tiempo hasta que descubriera la verdad. En marzo, Lucas me llamó animado. Mamá, compré el kit de ADN por internet. Va a llegar la próxima semana. Estoy ansioso por ver qué sorpresas van a aparecer en el resultado. Mi mundo se desplomó en ese momento. Sabía que tenía pocos días para tomar la decisión más difícil de mi vida.
Pasé toda la semana sin dormir bien, pesando todas las posibilidades. Si contaba la verdad, Lucas podría sentirse traicionado por décadas de mentiras, podría cuestionar toda su identidad, podría sufrir sabiendo que fue fruto de una traición. Pero si no contaba, él lo descubriría por la prueba y se sentiría aún más traicionado por no haber tenido el valor de hablar. Por otro lado, también estaba la posibilidad de que Lucas entendiera que Jorge fue su verdadero papá en todos los sentidos que realmente importan y que esta revelación no disminuye en nada el amor que recibió durante 40 años. Esa noche pasé horas observando fotos de Jorge, de Lucas con los niños, de toda nuestra familia a lo largo de los años. Pensé en las palabras finales de Jorge. Si hay alguna verdad que necesite ser dicha, que sea por amor y no por culpa. Fue entonces que tomé la decisión de grabar este testimonio para ustedes, porque después de cargar este secreto por 42 años, ya no sé qué es correcto. Necesito la ayuda de ustedes que me oyeron hasta aquí, que conocen toda la historia, que saben sobre el amor verdadero que Jorge tuvo por Lucas, sobre la dedicación que demostró todos los días. Ustedes que me escucharon, ustedes que conocen todos los detalles de esta historia, ¿qué harían en mi lugar? ¿Debo contarle a Lucas antes de que lo descubra por la prueba? ¿Debo dejar que viva feliz sin saber? ¿O debo tener fe de que el amor que Jorge plantó en él es suficientemente fuerte para soportar cualquier verdad? Jorge siempre decía que la familia se construye con amor, no con sangre. Pero ¿será que Lucas va a entender eso? ¿Será que vale la pena destruir su paz para aliviar mi conciencia? ¿O será que él tiene derecho de saber la verdad aunque duela? Por favor, dejen sus comentarios, sus opiniones. Díganme qué harían si fueran madres, si fueran hijos, si fueran Jorge, porque dentro de pocos días, cuando llegue ese resultado, voy a necesitar tomar la decisión más importante de mi vida. Y tal vez, con la ayuda de ustedes, logre escoger el camino del amor, no el de la culpa.